Imagine descubrir el libro de los Levíticos como nunca antes, sin rodeos, sin medio palabras, solo la verdad cruda y transformadora que pocos realmente entienden. Prepárese, porque lo que sabrá hoy no es solo otra historia bíblica, es una invitación para repensar su relación con lo sagrado. Después de presenciar milagros espectaculares y romper las corrientes de la esclavitud, los israelitas eran libres, sí, pero ante un gran desafío: ¿cómo podría un pueblo marcado por fallas y debilidades para vivir con la santidad absoluta del Dios que los libera? Fue en este momento crítico, en el árido silencio del desierto, que Dios reveló a Levítico, no como un manual de reglas frías, sino como un camino vivo para acercarse a Él. No hay teorías abstractas aquí. Cada línea, cada detalle exhaustivo es una llamada urgente: acércate. No se trata de religión, se trata de la relación. Un Dios que no está contento con la distancia, sino que abre las puertas de su tabernáculo y dice: te quiero aquí, a mi lado. Si crees que estas palabras son más que tinta pergamino, que son la voz de Dios que resuena a través de los siglos, este es tu momento de responder. El escenario fue sombrío, un desierto infinito, una gente recién lanzada, pero perdió en su propia pequeñez. Habían visto el fuego divino en el Sinaí, hacia el piso batido debajo de sus pies. Ahora, en el centro del campamento, se levantó el tabernáculo, una estructura majestuosa, donde la gloria de Dios no solo visitó sino que vivió. ¿Pero cómo reconciliar a lo sagrado con el humano? ¿Cómo podría un ser imperfecto presentarse a la pureza que consume todo lo que es inmundo? Era como tratar de abrazar las llamas sin quemarse. Y fue exactamente en este abismo entre el hombre y el divino que Dios actuó. No con la condena, sino con un plan: te enseñaré a acercarte. Dentro de esas cortinas sagradas, Dios llamó a Moisés. No para imponer más prohibiciones, sino revelar el secreto de la intimidad, las ofertas. Y la primera lección fue radical. En el capítulo inicial de los Levíticos, aparece el holocausto, la ofrenda quemada. No era ningún ritual, era la base de todo. Dios estableció un principio inaplicable: acercarse a Él requiere entrega. Imagine la escena: un hombre, tal vez una oveja de oveja, trae en sus manos un animal perfecto, un carnero inoxidable, un becerro impecable. Sin defectos, sin segunda categoría. Solo lo mejor. No es tremendo, sino con una gravedad que pesa en el alma. Al poner tu mano sobre la cabeza del animal, sucede algo profundo. No es un gesto vacío, es una transferencia simbólica. Allí, en ese cuerpo inocente, los pecados, los fracasos, la vida de ese hombre se depositan. El animal se convierte en un sustituto. Y luego viene el momento más solemne: la ofrenda, con sus propias manos, toma la vida de ese ser. No es un sacerdote quien hace esto, es él mismo. Brota la sangre, y la realidad del pecado se vuelve tangible: el enfoque tiene un precio. Los sacerdotes, vestidos con sus túnicas sagradas, recolectan esa sangre y la extendieron a través del altar. Porque en la economía divina, la vida, representada por la sangre, es lo que purifica, que se reconcilia. Pero el ritual no termina allí. El animal está desollado, se corta en partes, cada pieza lavada con agua. Nada se ensucia. Nada queda fuera. Todo se coloca en la madera del altar de bronce, y el fuego que proviene de Dios, consume todo. No queda gris para almacenarse, ni carne para compartir. Todo se convierte en humo, un aroma que se eleva como un perfume para los cielos. ¿Por qué? Porque el holocausto no se trata de un error específico. Se trata de la rendición total. Es decir: Dios, yo soy tú. Mi vida, mis planes, mis deseos, todo te pertenece. Incluso para los más pobres, que no tenían rebaño, Dios proporcionó una forma: palomas o rollos. El principio era el mismo: hacerlo mejor, incluso si era pequeño. Porque la misericordia divina no tiene precio, se pliega para llegar a todos. Pero el tabernáculo no era solo un lugar de expiación. También fue un espacio de gratitud, de celebración de la vida compartida con el Creador. Y ahí es donde entra la oferta de manjars, o, como algunos llaman, la oferta de cereales. No había sangre aquí. En lugar de animales, lo que subió al altar fueron los frutos de la tierra: granos molidos, harina delgada, aceite de oliva puro, incienso aromático. Era como si la gente dijera: Dios, esto es lo que mis manos produjeron. Acepta como una expresión de mi corazón agradecido.
¿Quién trajo esta oferta? Gente común. Agricultores de Calejá. Las familias que dependían de la cosecha, personas que no tenían bandadas pero querían honrar a Dios con lo que tenían. La harina fina representaba lo mejor del trigo sin impurezas. Horneé panes en el horno, pasteles preparados con cuidado, cada detalle hablaba de dedicación. Sin embargo, dos elementos eran indispensables: aceite de oliva e incienso. El aceite de oliva, vertido sobre la harina, no era solo un ingrediente, era un símbolo de la unción divina, de la presencia del Espíritu que consagraba al trabajo más simple. El incienso, quemado en la oferta, se convirtió en una dulce imagen de oraciones que suben como una fragancia a Dios. Pero hubo claras prohibiciones. No hay levadura, porque la levadura se infla, corrompe, esconde la verdad detrás de una apariencia hinchada. No hay miel, aunque dulce, porque en muchos cultivos paganos se usó en rituales que empañaban la adoración pura. Solo un ingrediente era obligatorio en todas las ofertas: sal. La sal del pacto. Debido a que la sal se conserva, se asemeja al compromiso eterno de Dios con su pueblo. Y así es como nos desafía la Levítica hoy: no cumplir rituales vacíos, sino vivir una entrega que huele a la santidad, que brilla con la unción divina y que, sobre todo, es salada por la fidelidad de la que nunca nos deja. La sal no era un mero condimento, era el sello de una promesa. Purificado, retenido y, sobre todo, dio el sabor del pacto. No por casualidad, Jesús llamaría a sus seguidores sal de la tierra, Mateo 5:13, haciéndose eco de esta verdad ancestral: la vida consagrada a Dios debe ser notable, transformadora, como la sal que no se esconde, pero penetra y preserva. Cada grano arrojado sobre la oferta fue un recordatorio: la fidelidad de Dios no se pudre con el tiempo, ni se disuelve en las tormentas. Y así, cuando el sacerdote separó el monumento, esa porción elegida que subió al humo fragante, no fue solo la carne y el aceite de oliva lo que ardió. Era un símbolo vivo, lo mejor del hombre ascendiendo al cielo, mientras que el resto se convirtió en sustento para aquellos que sirvieron en el lugar sagrado. Imagine la escena: los sacerdotes sin herencia terrenal, sin sus propios rebaños, que dependen totalmente de las manos que ofrecieron. Cada parte que condujo a la boca fue una prueba tangible que Dios proporciona, no a través de milagros abstractos, sino a través de la obediencia de un pueblo que aprendió a recibir. La comunión no era teórica, era práctico, compartido. El tabernáculo olía la carne asada y el incienso, pero también la interdependencia: las personas alimentadas con los sacerdotes, y los sacerdotes, a su vez, los llevaron a la presencia de Dios. Una economía divina en la que nadie quedaba fuera, donde incluso los más pobres podían participar en la mesa del Señor. Y luego, como un suspiro después de la comida sagrada, Dios presenta un nuevo capítulo: la oferta de comunión. Ya no es el holocausto silencioso, donde todo se consumió en llamas, ni la medición de los manjares. Ahora era el momento de celebrar. Esta oferta no nació del peso de la culpa u obligación, sino del deseo de ser cercano, cuando un niño que corre hacia los brazos de su padre después de un día de trabajo. El animal inmaculado fue traído de alegría. Las manos del delincuente presionaron su cabeza, no desesperada, sino en identificación: este soy yo, Señor. Perfecto en ti. Sangre, siempre la sangre, que líquido escarlata que gritaba de por vida, Génesis 9:4. Dirigido al altar, habló sin palabras: la paz tiene un precio y le ha pagado. Pero aquí, la sorpresa: no todo quemado. Gordo, sí, esa parte más rica, más noble, humo, como un regalo de novio para la novia. ¿El resto? De vuelta a la mesa. El delincuente y su familia comieron juntos en la presencia de Dios como invitados de honor en un banquete celestial. No era un ritual frío, fue una cena familiar. El olor a carne a la parrilla se mezcló con incienso, y la risa de los niños resonó en el patio del tabernáculo. Esto es paz contigo, parecía decir el Señor. No solo el perdón, sino la intimidad. Pero tenga cuidado, no todo podría consumirse. La sangre, jamás, porque la vida es suya. Grasa, tample, porque lo mejor siempre le pertenece. Estas restricciones no fueron caprichos, pero lecciones registradas en el sabor: la santidad no se negocia. Incluso en alegría, había límites; incluso en la comunión, había reverencia. Y luego, como una sombra que pasa sobre el sol, la realidad se impone: la gente cometió un error. No por rebelión cruda, por eso, había juicio, sino descuidadamente,
por ignorancia, aquellos que tropiezan que, aunque no intencionales, aún manchan el pacto. Y Dios, en su sabiduría que, antes de la debilidad humana, ya había preparado el medicamento, la oferta del pecado. Aquí, la gravedad se mide por la posición. Si el sumo sacerdote, que entró en el Santo Santos, el representante de Israel ante Dios, el daño fue colectivo. Se requería un toro no defectuoso, el sacrificio más costoso. La sangre no se contentó con el altar externo, penetró al velo, como si dijera, el pecado del líder contamina el trono de la gracia misma. La carne, en lugar de alimentarse, se quemó fuera del campamento, un acto de purga, como si la impureza fuera necesario erradicarse de la comunidad. Cuando los que guían mal, enseñó el ritual, la purificación debe ser radical. ¿Qué pasa si toda la congregación se volvió? Un toro nuevamente, los mayores impusieron sus manos sobre él, y la sangre mancha el lugar sagrado. Fue un reinicio colectivo, un perdónenos porque no lo sabíamos. Incluso el líder tribal, el príncipe, tenía su protocolo, una cabra, sangre en el altar, grasa quemada. Menos solemne que el sumo sacerdote, pero aún serio, porque la autoridad aporta responsabilidad. Pero, ¿qué pasa con el hombre ordinario? ¿La viuda, el campesino, el que no se hizo eco en el consejo? Para ellos, una cabra o un trapo era suficiente. Nadie quedó fuera. El sacerdote rocía la sangre, quemó grasa y la carne se convirtió en alimento para aquellos que sirvieron en el tabernáculo. Incluso tu error, Dios pareció murmurar, puede convertirse en bendición para los demás. Porque en la economía divina, incluso el fracaso tiene el propósito, esto es arrepentimiento. Y así, entre humo, sangre y fiesta, Levítico dibuja un retrato vivo, Dios no quiere rituales, quiere relación. No requiere perfección, ofrece purificación. No se contente con la distancia, anhelar la comunión. Cada oferta fue un paso en este baile, miedo a la confianza, desde la culpa hasta la paz, desde el error hasta la restauración. Y en el centro de todo, un altar manchado de rojo, prefigurando al que, siglos después, sería el Cordero definitivo, no habría sangre que se rociara año tras año, pero derramado una vez por todas. Hebreos 10:10. Hasta entonces, las personas aprendidas en el desierto, la santidad no es una carga, es una forma. Y cada sacrificio, una invitación para caminar en él. Era un sistema donde cada gesto llevaba el peso eterno porque la santidad no se contenta con calcetines medianos. Cuando las manos del israelita se inclinaban sobre la cabeza del animal, no era un mero ritual, se transfirió. La culpa, el error, el lugar invisible del pecado pasó simbólicamente a la víctima inocente, cuya sangre fuerte gritó lo que las palabras humanas no podían expresar, hay un costo para la rebelión, pero también hay un camino de regreso. El fuego del altar voraz y sagrado no solo consumía carne y huesos, devoró la evidencia de la ruptura, transformándose en humo que separaba al hombre de Dios. Y cuando este humo subió, no fue un olor a carne quemada que vino al cielo, sino el perfume de la reconciliación, prueba de que el santo había aceptado el sustituto del culpable. Aquí se encuentra el genio de la misericordia divina, no ignora la justicia, sino que lo satisface. Dios no cierra sus ojos al pecado, Él lo mira, lo pesa, y luego, quédate. Un medio para cubrirlo. No importa si el transgresor era rico o pobre, sacerdote o laico, la invitación a la purificación se hizo eco de todos. Una cabra para aquellos que podrían, palomas para aquellos que no tenían recursos, incluso harina a la necesidad. Debido a que la santidad de Dios no es un club exclusivo, es un banquete donde incluso la última coexistencia tiene lugar en la mesa, eso viene a lo largo de la mesa, el reconocimiento, la oferta. Pero había pecados que no eran suficientes para cubrir, era necesario deshacer. No solo purifica la conciencia, sino que repare el daño. Imagínese, un hombre conserva el diezmo que pertenece a Dios, o esconde un objeto perdido que debería volver a los demás. El error no es solo contra el cielo, es una herida abierta en la comunidad, una distorsión de justicia que requiere corrección. Por lo tanto, el suministro de culpa no estaba contento con la sangre y el humo. Requirió restitución otro quinto. No fue un castigo arbitrario, era la pedagogía divina. Lo tomaste, te rompiste, has engañado, vale la pena. Porque la comunión con Dios no es solo por rituales impecables, sino por manos limpias y corazón recto, especialmente en transacciones donde nadie más ve.
¿Y los sacerdotes? Ah, no eran meros intermediarios, sino guardianes de santidad. Cada gris retirado del altar, cada olla de arcilla rota, cada pieza de carne. El patio del tabernáculo fue un recordatorio, lo sagrado no domestica. El fuego del altar, encendido por Dios y nunca extinto, habló de una adoración que no puede ser interrumpido. Las túnicas de lino cambiaron después de manejar las cenizas enseñadas que incluso el servicio más humilde requiere pureza. Y la carne de las ofertas, la comida solo en un lugar sagrado, declaró que la santidad es contagiosa, a quien la vuelta debe estar preparada para ser transformada por ella. ¿Por qué tantos detalles? Porque Dios no está interesado en la religión esceptérica. Quiere un pueblo que entienda el peso de la gracia. Cada regla, cada distinción entre los vasos de arcilla y bronce, entre sangre rociada y carne quemada, era un incendio registrado. La santidad es grave pero no inalcanzable. El camino está abierto. El precio fue pagado, primero por los animales, luego, de una vez por todas, por el Cordero que le quitaría el pecado del mundo. Y así, entre cenizas e incienso, sangre y harina, Israel aprendió la verdad más revolucionaria de todas: Dios no quiere sacrificios, Él quiere corazones. Pero hasta que estos corazones estuvieran listos, Él mismo proporcionaría el entorno para purificarlos. Y aquí, en la tensión sagrada entre la sangre derramada y el aceite ungido, entre el fuego que consume y las túnicas que cubren, Israel fue testigo de algo más profundo que los simples rituales, la invención de la mediación viva. No era solo una cuestión de purificar a los hombres, sino de crear sacerdotes, no por su propio mérito, sino para un acto soberano de Dios que los sacó de lo ordinario y los cubrió de santidad. Cada gota de sangre en las orejas, cada toque de aceite en la frente, cada ropa que se ajusta al cuerpo era un sello divino: eres mía. Y a través de ti, mi gente se acercará. Los 7 días de consagración no fueron una formalidad burocrática, sino un matrimonio entre el cielo y la tierra. Aarón y sus hijos, confinados a la entrada del tabernáculo, respirando el aire cargado de incienso y escuchando el crepitante de las llamas en el altar, estaban siendo formados a una nave que ningún hombre podía inventar. Aprendieron en la práctica lo que significaba ser un puente entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. Cada mañana, al repetir los rituales, no solo recordaban, estaban internalizando que la santidad no es un estado estático, sino un viaje diario de dependencia. Y luego, en el 8º día, el día de la inauguración, todo lo que se había preparado en secreto se revelaría en gloria. Moisés convocó a Aarón, sus hijos y los ancianos de Israel con una orden que se hizo eco de truenos: tome un ternero y un cordero sin defectos para ofrecer por el pecado y el holocausto, y un Pacific Ram, así como una ofrenda de cereales. Hoy, el Señor te aparecerá. No era una promesa vaga, era un compromiso divino: si obedecieran, Dios bajaría. El tabernáculo, hasta entonces un lugar de preparación, ahora era la etapa de un drama cósmico. Aarón, con las manos temblorosas por la magnitud del momento, ofreció por primera vez el ternero por el pecado, un reconocimiento solemne de que, incluso consagrado, todavía era un hombre necesitado para la gracia. La sangre, rociada en el altar, gritó: la purificación no es un evento, sino una necesidad continua. Entonces el holocausto, el ram consumido por completo por las llamas, un símbolo que el servicio a Dios no admite reservas, no tolera los calcetines medianos. Era todo o nada. Pero fue en la oferta pacífica que el clímax demostró ser. Mientras la grasa ardía en el altar y el olor subió como incienso en los cielos, sucedió algo. Una presencia invasiva, casi palpable, llenó el espacio. No era el viento, no era una ilusión, era la gloria del Señor, manifestando en llamas que devoraron la oferta en el altar. Pero el fuego no se limitó al sacrificio, saltó, consumiendo incluso los pedazos de carne y pan que estaban fuera del altar, como si la tierra misma no pudiera contener la santidad de Dios. Y luego, la gente vio. Se cayeron de cara, aterrorizados y extasiados al mismo tiempo. El Dios que había hablado en Sinaí, que había guiado por el desierto, ahora habitaba entre ellos. Ya no en un rayo lejano, sino en llamas que lamían el altar de un tabernáculo hecho por manos humanas. Fue la respuesta definitiva a la pregunta que hizo eco desde el Edén: ¿cómo puede el hombre pecador vivir en la presencia de un Dios santo? La respuesta quemó ante ellos, a través de la sangre, el fuego y la mediación, un sistema tan meticuloso como la santidad de Dios, tan elegante como su corazón. Pero Glory tenía un precio. Y sería acusado antes que nadie.
Me imaginé. 70 días de preparación no fueron suficientes para domar la santidad de Dios. Los rituales de consagración, las prendas inmaculadas, la sangre derramada, que hicieron del servicio sacerdotal un mero formalismo. Era un baile sobre la aguda cuchilla de la justicia divina, donde se debía calcular cada paso, cada gesto sometido a la voluntad soberana del que vivía entre los querubines. Aarón y sus hijos habían sido separados no a un privilegio vacío, sino a una responsabilidad que pesaba más que el oro dorado. Llevaban la vida o la muerte de una nación en sus manos. Y luego ha llegado el 8º día. El aire en el campamento estaba cargado, no solo el olor de carne quemada e incienso, sino con una expectativa que se sofocaba. Todo el Israel le dijo a las actas, los ojos fijos en el tabernáculo, donde el destino de su relación con Dios sería sellado. Aarón, el hombre que una vez había forjado una pantorrilla dorada en el desierto, ahora se acercó al altar con las manos temblorosas, ya no es como un líder defectuoso, sino como el sumo sacerdote, el mediador entre el cielo y la tierra. Cada movimiento suyo fue escrito por el cielo. Cada gota de sangre aplicada a los cuernos de altar resonó como un veredicto, aceptado o rechazado. Primero, el ternero por su propio pecado. El golpe de la cuchilla, la sangre que gotea entre sus dedos, la grasa consumida por el fuego, fue la confesión silenciosa de que ni siquiera el sumo sacerdote podría presentarse ante Dios sin derramamiento de sangre. Entonces el ram del holocausto, reducido a cenizas, un símbolo que su vida ahora pertenecía completamente al Señor. Solo entonces podría interceder por la gente. Uno por uno, se ofrecieron los animales, la cabra para la culpa colectiva, el buey y el cordero como un aroma liso, la oferta de manjares como primeras frutas de la tierra prometida. Cada ritual era un vínculo en la cadena que unió a Israel con su Dios. Y cuando Aarón levantó sus manos sobre la multitud, no era un gesto vacío, había sido el canal a través del cual descendía la bendición divina, como la lluvia sobre la tierra sedienta. Moisés, el profeta que había hablado cara a cara con Dios, se unió a él en la tienda sagrada. Cuando surgieron, el silencio que fue sacrificado sobre el campamento no fue roto por palabras, sino por fuego. Un destello cegador. Una llama que no vino del censurador humano, sino del trono de Dios. En un instante, el holocausto y las grasas en el altar fueron consumidos por llamas celestiales. La gente rugió, no con miedo, sino de puro éxtasis. Habían visto gloria. Dios había bajado. El tabernáculo ya no era madera y tela, era el portal donde el cielo tocaba la tierra. Hombres y mujeres cayeron al suelo, aplastados por el peso de la santidad, pero también inundados de una alegría que solo los redimidos saben. Finalmente, pensaron. Dios está con nosotros. Y entonces el cielo se ha convertido en el juicio. Nadabe y Abiú no esperaron. No consulté. No se sacudieron antes del orden establecido. Con un incensario en la mano y los corazones llenos de, ¿qué? ¿Zeyowin fuera de la mente? ¿Orgullo disfrazado de devoción? ¿Encendieron un fuego que Dios no había pedido? Un fuego extraño. Profano. Una afrenta tan grave como el pecado de Adán, porque no respetaba el único medio por el cual el hombre podía acercarse al santo, la obediencia. La respuesta fue instantánea. El mismo fuego que había consumido las ofertas en aceptación ahora estalló en una espada en llamas, devorando a los 2 hijos de Aarón en un abrir y cerrar de ojos. No hubo advertencia. No hubo segunda oportunidad. Solo el olor a carne quemada y el grito amortiguado de una nación que, segundos antes, celebrado, ahora el testigo cambia del terror de la santidad. Los cuerpos carbonizados de Nadabe y secuestraron ante el altar, un sermón silencioso para el fuego. El que se acerca a mí debe ser santo, porque soy santo. Moisés, con una voz ronca de aquellos que también han visto la ira y la misericordia de Dios, mantuvo a Aarón por los hombros. El sumo sacerdote estaba pálido, sus ojos fijos en los restos de sus hijos, su corazón dividido entre el duelo del padre y el deber del sacerdote. Esto es lo que dijo el Señor, declaró Moisés, cada palabra como un golpe de martillo, entre los que están cerca de mí, seré santificado. Antes de todas las personas, seré glorificado. No había consuelo que ofrecer, solo la verdad desnuda, Dios no negocia su santidad. No hay lugar para la improvisación en la adoración del Rey del Universo. Aarón permaneció en silencio. ¿Qué palabras podrían completar Kebis? Lo sabía. Oh,
él sabía bien. El mismo Dios que lo había perdonado por la pantorrilla dorada ahora apoyaría este fuego, literalmente. Sus hijos habían muerto no por casualidad, sino al principio. Y el principio era claro: la adoración no es una etapa para la creatividad humana, sino un altar donde la criatura se inclina a la orden del Creador. Los primos, Misael y Elsafa, fueron llamados a eliminar los cuerpos, arrastrándolos fuera del campamento al final de sus propias túnicas, un recordatorio de que hasta la muerte de un sacerdote inmundo contaminado. El Aarón y los hijos restantes, Eleazar y Tamar, Moisés dieron una orden que dolió más que la pelea: no se rasgue las túnicas. No dejes que su cabello se despeje. No llores como los demás. Porque la unción del Señor estaba sobre ellos, y el duelo humano no podía empañar la santidad de su oficio. La gente podía llorar. Ellos, no. Deberían servir. Y luego llegó la última prueba. Moisés descubrió que la ofrenda de carne de pecado, que debería ser alimento por los sacerdotes en un lugar sagrado, había sido quemada. Aarón, con los ojos aún húmedos, justificado: después de lo que sucedió hoy, sería agradable a los ojos del Señor si hubiéramos comido la oferta por el pecado. Moisés entendió. El dolor había hablado más fuerte que el hambre. Y por primera vez ese día, Mercy superó el juicio. Pero la lección fue grabada. Israel nunca olvidaría: la gloria de Dios no es un juguete. Tu santidad no es una sugerencia. El fuego que consume puede ahorrar, o puede destruir. Y la diferencia está en un detalle: obediencia. No hay atajos para la presencia divina. No hay excusas para la adoración descuidada. Porque cuando Dios desciende, no se inclina ante nuestras reglas, debemos doblar a la suya. O, como Nadab y Abi, seremos consumidos por el fuego que no podemos controlar. La impureza fue confirmada. La oración era implacable: rasgar las prendas, cubrir la cara hacia el bigote y gritar: impuro. Impuro. Un grito que resonó como un lamento en el desierto, una advertencia para todos los que se acercaron. El aislamiento no era castigo sino protección. Porque la santidad de Dios no tolera la corrupción en medio de ellos. La lepra no era solo una enfermedad, era un símbolo vivo de decadencia, una sombra que se extendió como el pecado, devorando la pureza de adentro hacia afuera. Y al igual que el pecado, requirió purga. Pero la misericordia de Dios brilló incluso en cuarentena. Sí, después de 7 días, el lugar no se había extendido ni presentado por los blancos, la persona fue confinada por otros 7 días. Una segunda oportunidad. Un descanso para que la gracia pueda hablar más fuerte que la condena. Solo entonces, si la mancha permaneció sin cambios, el sacerdote declaró su pura. Fue un proceso meticuloso, porque la santidad no se contenta con aproximaciones, ella requiere precisión. ¿Y si la mancha desapareciera? Si la piel fue curada, si los signos de impureza se han borrado como niebla al sol. Aún así, la purificación no era automática. El viejo leproso debe traer 2 pájaros vivos, cider, carmesí y sope. Una de las aves fue sacrificada sobre agua corriente en un jarrón de arcilla, mientras que el otro, aún vivo, se sumergió en la sangre del primero. Con esta sangre, el sacerdote espolvoree 7 veces el purificado, declarándolo limpio. El pájaro vivo, entonces, estaba suelto en el campo abierto, un símbolo de libertad, vida restaurada. Una segunda oportunidad otorgada por la mano que lesionó y que también Sara. Pero la lepra no se limitaba a la piel. Podía infectar ropa, carpas, a las paredes de una casa. Si aparecían manchas verdes o rojizas en la tela o el yeso, el objeto o la construcción se colocaron para cuarentena durante 7 días. Si la mancha se extendió, la tela fue quemada, la casa desmantelada de piedra por piedra y sus escombros alejados del campamento. Porque la corrupción no puede habitar donde Dios habita. Si la mancha no se extendió, la pieza fue lavada, la pared afeitada y remolcada nuevamente. Un acto de renovación, una oportunidad para comenzar de nuevo. Y aquí está la lección que se reduce más que cualquier ley: la impureza no es solo algo que nos sucede. Es algo que elegimos tolerar. Israel se enteró de que la santidad no es un estado pasivo, sino una batalla diaria. Cada mancha examinada, cada cuarentena cumplida, cada oferta presentada fue un acto de guerra contra la descomposición. Porque Dios no ha llamado a su pueblo a una vida de conformismo, sino de separación radical.
No para escapar del mundo, sino para ser una luz tan pura que el mundo no podía ignorar. Y cuando el sol estaba en el campamento, y las carpas brillan. Estoy bajo el crepúsculo del desierto, una verdad resonó más fuerte que los gritos de los inmundos. Dios no abandona a los que buscan su pureza. Incluso en las leyes más severas, hubo un camino de regreso. Incluso en las cuarentenas más largas, había esperanza. Porque la santidad no es una prisión, es la única libertad que realmente importa. La libertad de estar cara a cara con el santo, sin temor a ser consumido. Sin temor a ser rechazado. E Israel comenzó a entender gradualmente, ser santo no es una opción. Es la única forma de sobrevivir en su presencia. No era coincidencia que cada mancha, cada herida, cada signo sospechoso en la piel fuera sometido a un escrutinio sagrado. Porque la santidad de Dios no tolera la mitad de la medición, o si es pura, o si está separada. Y así, el sacerdote, como guardián del pacto, examinó no solo el cuerpo, sino el corazón de la ley. La impureza no era solo una condición física, sino un espejo de corrupción que aleja al hombre de su Creador. Imagine la angustia de esos días de cuarentena, 7 días de espera, 7 días de incertidumbre, mientras se observó la mancha, mientras que el destino, puro o rechazo, estaba en la cabeza como una espada. Si la marca persistió, sin cambios, aislamiento extendido. Si el cabello se volvió blanco, si la herida profundizó su raíz en la carne, la oración era irrevocable, inmunda. No hubo apelación. No había excusa. La lepra, con su voracidad silenciosa, era la imagen viviente del pecado, inútil, progresista, separada. No solo marcó la piel, ella expulsó al hombre de la convivencia, del abrazo de la familia, la presencia de Dios. E incluso las cicatrices del pasado no escaparon del juicio divino. Una vieja herida, una quemadura curada, si el cabello blanco surgiera como fantasmas de impurezas pasadas, la ley no miró hacia atrás con indulgencia. Porque Dios no está contento con las apariencias. Él sondea las profundidades. Una herida que se ve curada puede esconderse, en sus capas más ocultas, la semilla de la corrupción. Este es el corazón humano, capaz de enmascarar, justificar, fingir estar limpio, para que la luz de la santidad revele lo que realmente habita dentro de él. Incluso las prendas y los objetos de cuero fueron sometidos a ese mismo rigor. El verde, verde o rojizo era un enemigo tan peligroso como la lepra. Se extendió en silencio, contaminando todo a su alrededor, así como el pecado se infiltra en las estructuras de la vida, corrompiendo no solo al individuo sino a su casa, sus pertenencias, su herencia. Si la mancha persistió después del lavado, si resistía la purificación, no había alternativa. El fuego debería consumirla. Porque Dios no negocia con lo que es irrecuperable. O la impureza se erradica o consume todo. Y luego el momento más cruel, la declaración de impureza. Rasgue la túnica, afloje el cabello, cubra el labio, un gesto era un lamento visible, un funeral simbólico de su propia identidad. ¡Impuro! ¡Impuro! El grito no fue solo una advertencia para los demás, sino un gemido de alma. Era el reconocimiento de que en ese estado no había lugar para él entre los puros. No había una comunión posible. La lepra no solo duele, ella exilió. Y en este exilio, el leproso experimentado, en la carne viva, lo que el pecado nos hace, nos quita de la presencia de Dios, nos hace extraños en nuestra propia tierra, nos condena a deambular por los bordes de la vida, donde solo el silencio de la separación se hace eco. Pero aquí está la misericordia escondida en los pliegues de la ley. No por el mérito humano, no por autoeffort, sino por la mano de Dios, eso puede sanar lo que la medicina no alcanza. Cuando la lepra se retiró, cuando la piel volvió a suavizar nuevamente, no era la naturaleza lo que triunfó, sino gracia. Y luego comenzó el ritual, 2 pájaros, uno muerto, uno que vive, agua corriente, madera de cedro, escarlata e hipopo. La sangre derramada, el liberado mucho, el elemento era una profecía. El pájaro muerto habló del juicio que merece el pecado. El pájaro suelto cantó la libertad que solo la expiación puede otorgar. 7 manantiales, 7 días de espera, 7 veces la promesa de que Dios no renuncia a su pueblo. Y cuando finalmente el purificado llegó ante el tabernáculo, ya no era como un extraño, sino cuando era un niño que regresa. La sangre en el oído, en el pulgar del pie, una alianza renovada.
El aceite de oliva vertido, símbolo del Espíritu que ungiría algún día al que traería purificación eterna. Las ofertas quemadas, el olor suave que se eleva a los cielos, un recordatorio de que el costo de la comunión. Un precio, y esa santidad no es barata. Incluso los pobres tenían su lugar en este sistema de gracia. Porque Dios no requiere lo que no se puede dar. Un cordero, 2 tortolitos, acepta la oferta del corazón roto. Lo que importa no es el valor del sacrificio, sino la fe que lo presenta. Y así, lo que parecía solo un manual de salud pública se reveló un evangelio en miniatura. La impureza nos separa, pero Dios proporciona el camino de regreso. El pecado nos marca, pero la sangre nos lava. La lepra nos aísla, pero gracia nos restaura. No por nuestra justicia, sino por su fidelidad. No por nuestro esfuerzo, sino por tu amor. Porque Israel necesitaba aprender, y todavía lo necesitamos, esa santidad no es una lista de prohibiciones. Es la invitación a vivir donde Dios habita. Y Él no habita donde reina la corrupción. Él habita donde se busca la pureza, donde el corazón se dobla, donde la impureza, ya sea en la piel o al alma, se enfrenta a la única respuesta posible: Señor, puriférame de tus pecados, ante el Señor. No era un ritual vacío, sino un encuentro sagrado donde el peso de la culpa se elevó y restauró la comunión. Cada detalle, el lino blanco, el incienso que aumentó como oración, la sangre rociada sobre el propiciatorio, era una verdad mayor: sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Este es el genio divino: Dios no solo requiere santidad, sino que proporciona el camino a él. La cabra muerta apunta al sacrificio que cuesta vida, la cabra emisaria, por la gracia que elimina la culpa. Uno muere para cubrir la iniquidad, el otro se va para llevarla. 2 caras de la misma promesa: se pagará el pecado, y el pecador, liberado. No por mérito, sino por misericordia. No para obras, sino por sangre. E Israel, año tras año, vio que este drama se desarrollaba: el sumo sacerdote temblando ante el velo, la gente ayunando y las cenizas, la cabra desaparecía en el desierto cuando se dejó caer su propia vergüenza. Era un espejo erguido antes que ellos, y ante nosotros. Entonces somos, impuro por naturaleza, incapaces de purificarnos, dependiendo de un mediador que ingrese al Santo de los Santos en nuestro lugar. Y justo cuando Aarón cobró vida desde el lugar de la gloria, la gente salió perdonada el peso del juicio. Pero había un problema: la sangre de los toros y las cabras nunca podría tomar un verdadero pecado. Era una sombra, un ensayo, un suspiro de algo más grande. Cada Yom Kippur fue un recordatorio doloroso: todavía no. La expiación fue temporal, la conciencia del pecado, renovada cada año. El velo permaneció intacto. La muerte todavía reinó. Hasta que, en la plenitud del tiempo, el verdadero sumo sacerdote no entró en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo. No con sangre animal, sino con su propia sangre, eterna, inmaculada, suficiente. No para cubrir los pecados durante un año, sino para borrarlos para siempre. No necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo, porque era santo, inocente, separado de los pecadores. Y cuando rasgó el velo de arriba a abajo, no fue una invitación para tener miedo, sino llegar audazmente al trono de la gracia. Aquí está la revolución: lo que fue la sombra se hizo realidad. Lo que se repitió anualmente se cumplió de una vez por todas. La cabra emisaria encontró su cumplimiento en el que, fuera de la ciudad, llevaba nuestras iniquidades en su cuerpo en el árbol. La sangre rociada en el propiciatorio ahora empuja del corazón perforado el que es el propiciatorio. Y así, la invitación que resonó en el desierto: santos serán, porque soy santo, nueva voz. No más como un requisito imposible, sino como una promesa sellada. La santidad ya no es una carga que llevamos, sino un regalo que recibimos. No estamos llamados a purificarnos para acercarnos a Dios, estamos llamados a acercarnos porque Él ya nos ha purificado. La lepra del alma fue sanada. La impureza, lavada. La sangre hablaba antes, ahora habla mejor que el de Abel. Esta es la gloria del Evangelio, lo que Israel solo podría vislumbrar: el humo del incienso y el temblor del sumo sacerdote. Vivimos a la luz de Cristo. Yom Kippur ha terminado. El sacrificio es consumado. Y lo que queda no es un ritual anual, sino una relación eterna, no con cenizas, sino con espíritu, no con ayuno forzado, pero hambriento de justicia ya saciado.
La pregunta que queda no es ¿cómo purifico, pero cómo estoy a la altura de la purificación que ya he recibido? No por miedo a la impureza, sino por el bien de aquel que se ha vuelto puro. No para obtener acceso, sino porque el acceso ya es mío. La santidad no es un muro que nos separa, es la forma en que nos une. Y cada paso en este viaje no es un esfuerzo por ser aceptado, sino una respuesta a la aceptación que ya nos ha aceptado. No contenta con dictar normas, revela un corazón. No es solo lo que se evita, sino sobre lo que se abraza, una vida que refleja la santidad de la que los llamó a sí mismos. Estas leyes no eran actuales tan limitadas, sino paredes que protegían. No eran prohibiciones arbitrarias, sino que un padre que conocía los avisos por los cuales conocía el corazón humano podía bajar cuando se abandonó a su propia lujuria. Imagine la escena, un agente de esclavitud recientemente liberada, donde la moral fue dictada por los caprichos de los faraones y los dioses fueron atendidos con el cuerpo y la sangre de los inocentes. Ahora están llamados a algo radicalmente diferente. Ya no es la confusión de las pasiones sin frenos, ya no es la exploración de los débiles por los fuertes, ya no es la degradación de la imagen divina estampada en la humanidad. En cambio, una santidad que aumenta, que transforma el acto más íntimo en adoración, el hogar en un santuario y la familia en un testimonio vivo del carácter de Dios. Esta es la lógica divina. Si la tierra vomitara a las naciones anteriores por sus abominaciones, no sería por la crueldad de Dios, sino por la ley espiritual sin cambios. La corrupción no puede vivir donde reina la santidad. Israel no estaba recibiendo una lista de no fachas para controlar, sino una invitación para ser diferente. De modo que cuando las naciones que miraban, no verían a un pueblo oprimido por las reglas, sino una gente libre, viviendo de desenfreno que los esclavos, libres de la culpa que se erosiona, libre de vivir en una pureza que no se asfixia, pero que se libera. Cada prohibición fue, de hecho, una promesa disfrazada, no tienes que hundirte en el lodo de las naciones. Los llevé de Egipto a algo más grande. La tierra que manar y la miel no serán profanadas por los mismos pecados que lo envenenaron antes. Y aquí está el núcleo, la santidad no es la ausencia de placer, sino la presencia de un placer más profundo. Un placer que no está agotado en una satisfacción momentánea, sino que se profundiza en la comunión con el Creador. Cuando Dios dice no, dice, tengo algo mejor para ti. Cuando dibuja límites, está demarcando el territorio donde se puede disfrutar la bendición sin obstáculos. Las relaciones prohibidas no fueron solo actos aislados, fracturas en el alma de la comunidad. El incesto distorsiona los lazos familiares, transformando la protección en la depredación. El adulterio rompió las alianzas, sembrando la desconfianza donde debería haber refugio. Los sacrificios Moloch intercambiaron la vida por falso poder, esclavizándose a lo que debería ser abominable. La homosexualidad y la bestialidad confundieron la orden creada, borrando las líneas entre lo humano y lo no humano, entre lo sagrado y lo profano. Pero tenga en cuenta, Dios no condena sin ofrecer una alternativa. El mismo Dios que dice no al caos dice sí a la belleza del matrimonio fiel, sí a la seguridad del hogar protegido, sí a la alegría de una sexualidad que refleja su fidelidad. No deja a su pueblo en el vacío, lo lleva a una plenitud donde incluso el deseo más íntimo encuentra su verdadero lugar, no como Señor, sino como un siervo de la gloria divina. Y así, entre los mandamientos sobre la sangre y las leyes en la cama, Israel aprendió una lección eterna. La santidad no es una carga, es un privilegio. No es una jaula, sino la única atmósfera en la que el corazón humano puede respirar sin asfixiar en sus propios deseos distorsionados. Porque al final, la pregunta no era qué tan lejos podemos llegar, pero hasta dónde nos invita a subir. Para una vida tan pura, tan llena, tan santa como él mismo. La hermana de su esposa, mientras ella todavía vivía, estaba deshonrando a su propia mujer y empañando la cama matrimonial con una traición doble malvada. Ambos serían cortados de su pueblo, ya que tal acto era una afrenta al pacto que Dios había establecido como la fundación de la familia. No había espacio para las ambigüedades, la santidad de Israel dependía de la pureza de sus hogares, y la pureza de sus hogares dependía de la fidelidad no calificada de los diseños divinos. Pero la justicia de Dios no se limitó a castigarlo, ella también protegió. Si un hombre salió de una virgen, y luego la acusó falsamente de no ser, sería azotado y multado en 100 shekels de plata, la mitad de los cuales iría al padre de la joven. Además, nunca podría divorciarse de ella, porque había difamado a un inocente. Sí,
Sin embargo, la acusación era cierta: la mujer fue llevado a la puerta de la casa de su padre y apedreó, porque había cometido un fraude contra la comunidad y el hombre que la había despreciado. La ley no toleró la calumnia ni la corrupción, ambos eran venenos que destruyeron la confianza, la base de cualquier sociedad sagrada. Y así, entre los mandamientos que regulaban desde el campo hasta el cuarto, desde el comercio hasta la adoración, Israel descubrió que la santidad no era un ideal abstracto, sino una realidad tangible, tejida en los cables más delicados de la existencia. Cada ley fue una invitación, no a una vida de restricciones, sino a una mayor libertad. La libertad de vivir como Dios había creado al hombre para vivir, en armonía con su carácter, justicia y su amor. No era un código arbitrario, sino un espejo que reflejaba la naturaleza de Dios mismo. Cuando ordenó, Santa sed, porque soy santo, no estaba imponiendo un peso, sino revelando un secreto. La verdadera plenitud del ser humano se encuentra solo cuando se alinea con la santidad de quien lo hizo. Y aquí se encuentra el genio divino: las leyes no eran grilletes, sino guardianes. Protegieron a la gente de la autodestrucción, la idolatría que esclavizan, la lujuria que consume, la codicia que se corrompe. En un mundo donde las naciones se ahogaron en sus propios excesos, donde los niños fueron quemados en sacrificios, donde los débiles fueron aplastados por el fuerte, donde la verdad era una moneda negociable, ¿qué estaba llamado a ser diferente? No por mérito, sino por gracia. No por la fuerza humana, sino por el poder de un Dios que eligió habitar entre ellos. Porque la santidad, después de todo, no era un fin en sí mismo. Era el camino a algo mucho mayor: la presencia de Dios. Cada mandamiento, cada prohibición, cada ritual apuntaba a una verdad impresionante: que el Creador del universo quería vivir entre su pueblo. Y si Él es santo, su pueblo también debería serlo. No como una condición para ser amado, sino en respuesta a la que ya los había amado primero, llevándolos de la esclavitud a una tierra donde se besó la justicia y la misericordia. La pregunta, entonces, no era ¿por qué tantas reglas? ¿Pero cómo podría un Dios tan puro querer estar tan cerca de una gente tan frágil? Y la respuesta resonó en cada línea de la ley: porque los había elegido, no porque son perfectos, sino para hacerlos santos. Es por eso que incluso los lazos más íntimos, como matrimonio con hermana, mientras el hermano aún vivía, estaban prohibidos, no por crueldad, sino con un propósito divino. Cada prohibición, cada límite establecido, era un muro de protección erigido por Dios para preservar a Israel como personas separadas. Serás santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y te he separado de los pueblos para que puedas ser míos. No era un capricho celestial, sino un pacto sellado con sangre y promesa. La tierra que manejaba la leche y la miel no era un premio, sino un lugar de reunión, donde la bendición de Dios fluía tan libremente como la desobediencia podría hacer que se seque. La tierra, después de todo, no toleró la profanación, ella expulsó a los que la empañaron, mientras un cuerpo rechaza un órgano extraño. Las naciones anteriores habían aprendido esto a expensas de su propio exilio. Ahora Israel llevaba esta verdad como un peso y una promesa: la santidad no era opcional. Era el precio de la proximidad. Y si todo el pueblo fuera santo, cuanto más ingresaron al atrio sagrado, que manipulaban el incienso y la sangre, que fueron publicados entre Dios y los hombres. Los sacerdotes no eran meros intermedios, estaban viviendo espejos de santidad divina. Por lo tanto, las demandas sobre ellos cayeron en un peso aún mayor. Moisés escuchó la voz de Dios hacer eco en el tabernáculo: habla con Aarón y sus hijos. Las palabras seguidas no eran sugerencias, sino fronteras de fuego, hojas que ningún sacerdote podía cruzar sin arriesgar su vida, sino la propia presencia de Dios entre Israel. Un sacerdote no podía doblarse sobre un hombre muerto, ni siquiera para llorar, a menos que fuera por aquellos cuya sangre compartía: padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera que todavía vivían bajo su techo. Para todos los demás, la muerte era un límite intocable. Mientras la gente se rasgaba las túnicas y cubría sus caras de cenizas, el sacerdote debería permanecer intacto, porque su pureza no era para sí mismo, sino para lo más alto. Incluso el duelo tenía sus reglas: sin cabeza afeitada, sin barba deformada por cortes rituales, sin carne marcada por lamurios paganos. Su apariencia debería ser tan sin culpa como sus corazones, porque llevaban el nombre de Dios como una capa invisible. ¿Y la boda? Aquí la santidad se volvió aún más personal.
Un sacerdote no podía unirse a una mujer con una dudosa reputación de una prostituta, una divorciada o cualquier otra cuya historia llevaba la sombra de la deshonra. Su novia debería ser virgen, de la gente de Israel, para que el linaje sacerdotal no se mezclara con lo profano. Porque el sacerdote no era solo un hombre, era un símbolo. Su cuerpo, su hogar, su descendencia, todos deberían reflejar la pureza del que sirvió. Pero si las reglas para los sacerdotes comunes eran severas, para el sumo sacerdote se volvieron casi demasiado excesivos. Ungido con el aceite sagrado, vestido con las prendas que brillaban como el cielo al anochecer, ni siquiera podía tocar la muerte, incluso para enterrar a su propio padre o madre. Su cabello no podía decepcionarse, sus túnicas no podían ser desgarradas. Incluso su matrimonio fue un acto de culto, su esposa debería ser inmaculada, una virgen de Israel, porque cualquier mancha en su unión sería una mancha en el santuario. Sus hijos, herederos de la unción, nacerían de un linaje puro como el oro dorado. ¿Y el cuerpo? Aquí la ley parecía implacable. Ningún sacerdote con defecto físico, extremidades rotas, deformidades, enfermedades de la piel, se acerca al altar. No por desdén, sino por teología. El altar no era un lugar para lo que estaba roto, era el espejo de la perfección divina. Un hombre con un ojo nublado o una pierna de maná no estaba excluida, todavía podía comer las ofertas sagradas, todavía pertenecía al linaje de Aarón. Pero no podía ministrar en el lugar más sagrado, porque la santidad de Dios no admite calcetines. Requiere completamente. Y sin embargo, es la misericordia escondida entre las líneas, el sacerdote imperfecto no fue abandonado. Todavía tenía acceso a la mesa del Señor, todavía estaba apoyado por el pan del cielo. La exclusión no fue rechazo, era protección. Porque un hombre con sarna o un miembro atrofiado no profanó el santuario por su mera existencia, sino por representar algo menos que Dios. Y Dios no puede ser representado por menos que Él. Incluso la comida de los sacerdotes era sagrada. Las porciones de las ofertas quemadas en el altar, la carne de los sacrificios de la paz, el pan de la proposición, todo lo que era santo y que comió debería ser tan puro como el oro del candelabro. Un sacerdote inmundo que se atrevió a tocar cosas santas sería cortada, arrancada de la presencia de Dios como una rama podrida de una vid. La lepra, las descargas corporales, el contacto con la muerte, todo lo que lo hizo no apto para la mesa del Señor hasta que se puso el sol, hasta que el agua se lavó, hasta que el tiempo y el ritual restauran su pureza. ¿Y quién más podría sentarse en esa mesa? Solo los de la casa del sacerdote, niños nacidos en su casa, los sirvientes compraron con su dinero. Una hija que se casó con un extraño perdió su lugar, pero si la vida la devolviera a la casa paterna, viuda, divorciada, sin hijos, podría volver a comer del pan sagrado, como en los días de su inocencia. ¿Extranjeros? ¿Empleados? ¿Visitantes? Nunca. Las cosas santas no debían ser compartidas como migajas, eran el apoyo de una alianza. Incluso los animales ofrecidos deben ser perfectos. Un buey ciego, un cordero cojo, una cabra con úlceras, de ellas podría llegar al altar. Porque, ¿cómo podría un Dios que no está defectuoso para aceptar lo que está roto? Las ofertas no fueron transacciones, eran espejos. Y si Israel quisiera ver la cara de Dios reflejada en su adoración, todo, debería estar sin manchas, sin arrugas, sin ninguna sombra de imperfección. Deben poner sus manos sobre su gesto de cabeza que transfirió la culpa del pecado al culpable, como si la comunidad misma dijera, este hombre llevaba el peso de su blasfemia solo, y ahora la tierra debe tragarse. Y entonces estaba hecho. Con piedras en sus manos y el nombre del Señor en sus labios, la gente ejecutó la oración. No había lugar para la negociación, no había apelación posible. El que profanó el nombre que sostiene los cielos y la tierra no podía permanecer entre los vivos. La santidad de Dios no es una sugerencia, es un fuego que consume lo impuro. Y ese día el campamento aprendió, con un escalofrío en la columna vertebral, que la gracia tiene límites, y que la justicia, cuando se invoca, no se retira. Pero la historia no terminaría allí, como una advertencia suspendida en el aire. Dios, en su sabiduría, no dejaría que el miedo sea el último. Malección. Inmediatamente después de la ejecución, giró su mirada a Aarón y sus hijos, los guardianes de lo sagrado, y estableció una distinción que haría eco de generaciones. Dígale a los hijos de Israel,
quien maldice a su Dios traerá su pecado sobre sí mismo. Pero el que blasfema el nombre del Señor morirá, toda la congregación le dará cuenta. Y luego, cuando se desarrolló un rodillo de rollo y misericordia al mismo tiempo, Dios agregó, el mismo estatuto que tendrá, como el extranjero, por lo que será lo natural de la tierra. No había dos pesos, dos medidas. La santidad no era un privilegio sanguíneo, sino una demanda universal. Si un extraño quisiera morar entre ellos, si quería acercarse al Dios de Israel, debería saberlo, el nombre que lo llamó desde Egipto es el mismo que lo juzgará. No hay inmunidad para el pecado, no hay pase gratuito para la rebelión, para el hijo de Abraham, ni para el hijo egipcio. Y como para sellar esta verdad con un acto de reparación, Dios ordenó que a partir de entonces, que lastimaría a un hombre, ser israelita, ser extranjero, pagó vida de por vida, un ojo por ojo, diente por un diente. La justicia no sería parcial, la ley no sería flexible. Tal como lo hizo, se le hará. Era la equidad divina en acción, un espejo erigido antes de cada cara, lo que será cosechado. Lo que eres profano, te profanarás. Pero incluso en este momento de gravedad, hubo un vistazo de la mano que no solo juzga, sino que también enseña. Debido a que Dios no estaba contento con dictar sanciones, también estableció una forma de restauración. Si un hombre lastimó a su vecino, pero sobrevivió, el autor pagaría por el tiempo perdido, por el trabajo interrumpido, hasta que la cura estuviera completa. Como lo hizo, se hará, no fue solo una oración de retribución, sino una invitación a la responsabilidad. La justicia de Dios no es un martillo ciego, es una escala que pesa tanto la ofensa como la oportunidad de repararla. Y luego, como para recordar a Israel que la ley no era una carga, sino un camino a la vida, Dios volvió su mirada a la tierra. Cuando ingreses a la tierra, te daré y haré tu cosecha, traerás una salsa de tu primera fruta con lados al sacerdote. No era una tasa, no era un impuesto, era un acto de gratitud. El primero y el mejor de la tierra pertenecía al que lo dio. El sacerdote sacudiría la salsa ante el Señor, y solo entonces Israel podría comer del resto. Porque la bendición no es un derecho, es un regalo. Y cada regalo requiere reconocimiento. Por lo tanto, entre el juicio del blasfemante y la ofrenda de las primeras frutas, Israel aprendió dos verdades inseparables: Dios no tolera la profanación de su nombre, pero no se rinde también bendiciendo a quienes lo honran. La santidad no es un muro que nos excluya, es un portal que nos invita a entrar, pero solo las manos y los corazones puros pueden cruzarlo. Y si la piedra que aplastaba al blasfemer parecía difícil, fue porque el corazón que lo lanzó fue aún más difícil. Dios no cambia. Lo que cambia es nuestra capacidad de ver que su justicia y bondad son, de hecho, lo mismo. Viviría a salvo, sin el terror de las invasiones o la sombra del hambre. Las espadas de los enemigos se romperían antes de tocar sus fronteras, y las bestias de campo no se atreverían a amenazar sus rebaños. Una nación tan bendita que el mundo se vería con asombro: ¿qué gente es esta, cuyo Dios está tan cerca? No habría esterilidad en los campos o en las campanas, la familia florecería, cada ciudad se llenaría de niños y la tierra vomitaría la leche y la miel como un río que no se seca. La presencia de Dios sería su escudo y su gloria, tan palpable que incluso los pueblos lejanos se sacudirían cuando escuchara su nombre. Pero la voz divina no se detuvo en la dulzura de las promesas. Con una gravedad que cortó el aire como una espada, Dios expuso el otro lado de la escala, la maldición que vendría si Israel despreciara su pacto. Si rechazaron sus decretos, si sus almas se convirtieron en ídolos silenciosos, si profanaran sus sábados, o despreciaban su santuario, la tierra que hizo bendiciones se convertiría en un testigo contra ellos. El cielo se convertiría en bronce, la tierra, los elementos negados, las plagas devoradas por las plagas, el sudor del trabajo disipado por el viento. El terror los perseguiría como un espectro, derrotas humillantes, ciudades sitiadas, niños entregados a manos de las naciones crueles. El hambre los consumiría hasta que, en angustia, devoraron la carne de sus propios hijos. El altar. Criaron dioses extraños se convertirían en colinas de cenizas, y los templos que construían para vergüenza colapsarían sobre sus cabezas. ¿Qué pasa si todavía no se arrepintieron? ¿Si endurecían el corazón como el faraón, multiplicando rebeliones como granos de arena? Entonces la tierra vomitaría a sus habitantes, ya que un cuerpo rechaza un veneno. Las ciudades que un día resonarían con canciones de victoria estarían desiertas, los campos una vez fértiles se cubrirían con espinas, y el nombre de Israel sería borrado entre las naciones, que la tierra,
finalmente libre de su iniquidad, disfrutaba los sábados que nunca le dieron. 7 veces más, Dios te advirtió, pagarás tus pecados. Las generaciones enteras cosecharían lo que sus padres sembraron en excelente. Pero incluso en medio de este juicio aterrador, un hilo de esperanza brillaba como el oro en las cenizas: si confiesan su iniquidad y iniquidad de sus padres, si humilan sus corazones incircuncisos y aceptan el castigo merecido, así que Dios recordaría el pacto. No por su mérito, sino por la fidelidad de su nombre. No por su justicia, sino por su misericordia. La tierra devastada sonreiría nuevamente, los cautivos serían liberados y el remanente que sobreviviría en el desierto de la disciplina, un Dios que todavía los llamaba mi pueblo. Estas palabras no eran amenazas vacías, sino el retrato crudo de un Dios que ama demasiado para tolerar la traición. No jugó datos con el destino de Israel, una bendición y cada maldición fue el eco de una verdad eterna. La vida me está eligiendo, muerte, al rechazarme. Y así, entre la promesa del jubileo y la sombra del exilio, Israel fue visto antes de los mayores dilemas. ¿Sería una gente de memoria poca memoria, condenada a repetir los errores del pasado? ¿O se convertiría en la nación que, incluso tropezó, siempre volvió los ojos a la que los había tomado del lodo de Egipto, no para esclavizarlos, sino para hacerlos herederos de una tierra donde se besan la justicia y la misericordia? Esta es la promesa que resonó como un trueno de gloria sobre el desierto de la duda. Ningún enemigo los intimidará. El Señor mismo expulsaría las bestias de la tierra, y la espada, un instrumento de devastación, ya no sulcan su tierra. Se reveló una matemática divina: 5 guerreros, después de 5, temblarían 100 oponentes, y 100, 10.000. Los enemigos caerían como trigo debajo de la guadaña, e Israel, como el árbol plantado junto a las aguas, crecería, fructificar, multiplicar. No era mera prosperidad material, fue la confirmación visible de una alianza eterna. Dios no solo prometió, aseguró, su presencia sería su tabernáculo, su rostro no se desviaría de ellos. Caminarían juntos, como en el Edén, antes de la caída, Él, su Dios, ellos, su pueblo. La libertad que les otorgó no era la frágil libertad de los esclavos liberados por el decreto humano, sino la dignidad de los que caminan con sus cabezas. Porque el año que se divide por los esclavos liberados por los artes humanos, sino la dignidad de los mares. Pero, allí, pero que pesa más que las montañas, si Israel cerró los oídos, si intercambiaron los estatutos divinos por los ídolos de arcilla, si pisoteando el pacto como uno que aplasta a las uvas en el lagar, entonces la tierra sacudiría bajo el peso de sus palabras. No sería un castigo arbitrario, sino la consecuencia inevitable de una elección: rechazar la fuente de la vida. Y así, como las olas que se rodean antes de romperse en la playa, los juicios vendrían, una de grado de desesperación, cada una más profunda que la anterior. Primero, el terror que consume. Una plaga silenciosa robaría el aliento de los hombres, la tuberculosis devoraría sus pulmones, la fiebre se quemaría los ojos y el alma una vez vibrante se marchitaría como hierba bajo el sol. Sembrarían llorando, pero cosecharían nada. Sus enemigos, como saltamontes, devorarían lo que queda. ¿Y Dios? Su rostro estaría en contra de ellos. Derrota tras derrota, hasta que huyeron como ciervos heridos, incluso sin perseguidores. Si aún endurecieran sus corazones, la segunda ola los golpearía, la tierra de hierro y el cielo de bronce. El orgullo de Israel, a pesar de que los había hecho olvidar que eran esclavos, sería aplastado. El cielo se cerraría como un puño, la tierra se endurecería como piedra. Semillas se lanzan en suelo sediento, árboles estériles, bandadas diezmadas por bestias hambrientas. 7 veces más, no por crueldad, sino porque la terquedad humana requiere que se rompan multiplicadores divinos. ¿Qué pasa si todavía insisten en bailar en el abismo? Se desarrollaría la espada del pacto. Ciudades, plagas en las calles, el pan racionado como migas de perro. 10 mujeres compitiendo por un solo horno, sus hijos con miradas huecas, temblando las manos con un peso de cada pieza de pasta como el oro, y nunca hartos. El hambre no solo sería físico, sería el hambre de un pueblo que descubrió demasiado tarde que rechazó a Dios es rechazar todo. Pero la caída no había terminado. El cuarto paso traería el silencio de la desolación. Las ciudades, una vez llenas de cantos, se convertirían en montículos de escombros. Los santuarios, donde un día quemaron incienso, se convertirían en búhos de búhos.
Los altos idólatras, esos altares erigidos para la traición, estarían devastados. ¿Y la tierra? Ella misma gritaría por justicia. Durante años, mientras Israel fue exiliado entre las naciones extrañas, la tierra descansaría, cosechando los sábados que se lo negaron. La espada los perseguiría como una sombra, y cada paso sería un recordatorio. Esto es lo que queda cuando abandona el camino. En el apogeo del horror, la quinta y última ola, la desesperación que erosiona el alma. El viento en las hojas se convertiría en un ejército en marcha, los hombres fuertes se caerían unos a otros, aplastados por el propio pánico. Perecerían entre las naciones que los despreciarían, y la tierra de sus opresores los tragaría como Morazán. ¿Los que sobrevivieron? Vivirían como muertos, definiendo pecados que, como heridas infectadas, nunca sanarían. Y sin embargo, hay un sin embargo con Dios, incluso en la noche más densa, una estrella intermitente. Sí, en el exilio, recordaban. Si confesaron, no con labios mecánicos, sino con corazones rotos, pecamos, nosotros y nuestros padres. Fuimos infieles, tercos, sordos a tu voz, entonces lo recordaba. No de tus pecados, sino tu alianza. El pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. La tierra, antes de vomitarlos, los recibió de regreso. No porque lo merezcan, sino porque Él es el Señor, y el Señor no se rinde por el suyo. Este fue el clímax de la ley, no el código de frío, sino un espejo. Reflejó dos caminos, una luz bañada, otra hundida en la oscuridad. ¿Bendición o maldición? ¿Vida o muerte? La elección era suya. No había una zona gris para un pueblo llamado a habitar con el Santo. Cada paso en obediencia era un ladrillo en el altar de la prosperidad, cada rebelión, una grieta en la base de la nación. Y así, después de desentrañar el glorioso y terrible peso del pacto, Dios susurró a Moisés los detalles finales. No más sobre los rituales impuestos, sino sobre la oferta voluntaria. Porque la santidad no se limita a la obligación, ella también habita ensidada de alegría. Votos, primicias, diezmos, uno de ellos, un gesto que incluso los espontáneos pertenecen a Dios. Si un hombre se consagró a sí mismo u otro al Señor, el sacerdote evaluaría su valor. 50 ciclos de un hombre en su fuerza, 30 por una mujer. Los niños, los ancianos, pobres serían excluidos, ya que la justicia divina pesa el corazón, no solo la bolsa. ¿Qué pasaría si el valor fuera demasiado alto? El sacerdote se ajustaría, porque Dios no aplasta a la rota, lo redime. Incluso los animales tenían su lugar en este concierto sagrado. Un animal puro, una vez votado, se convirtió en santo irrevocable. ¿Cambiar un cordero perfecto para otro defecto? Ambos se convertirían en propiedad de Dios, porque no acepta sustitutos baratos. ¿Qué pasaría si fuera un animal impuro? Podría ser rescatado, pero con un aumento. Porque la santidad es el precio y la redención, el costo. Casas, campos, hasta que la tierra respondió a este principio. Su valor se calculó con precisión, semillas, años para jubileo, porque todo pertenece a Dios, hasta el tiempo. ¿Qué pasaría si alguien quisiera recuperar lo que consagró? Pagaría el precio, un quinto más. Un recordatorio tangible, nada nos pertenece, todo está prestado. Incluso los primogénitos, aquellos que, por derecho divino, ya eran del Señor, estaban en esta ecuación. No podían estar dedicados porque eran tuyos. ¿Pero si fueran impuros? Podría ser rescatado, por un precio. Porque la gracia no anula la justicia, ella la cumple. ¿Y los diezmos? Santos. Cada grano, cada fruta, cada cabeza de ganado, una décima parte, separada para la que da todo lo demás. ¿Rescatarlos? Posible, pero de nuevo, con suma. Porque la generosidad de Dios no es negociable, es una respuesta. Y cuando la gente entregó sus diezmos, Él declaraba, todo viene de ti y te pertenece. No era una carga, era la única forma de vivir en Tierra Santa. El personal del pastor no eligió, dijo. Cada décima oveja pasada bajo su sombra se volvió sagrada, no por mérito, sino por decreto. No había lugar para la manipulación, ni siquiera la mayoría. Y podría salvarse, ni siquiera el más débil rechazado. Si el corazón humano se atreviera a intercambiar, la santidad se doblaría, ambos animales,
El original y el sustituto pertenecían al Señor. No hubo retorno. No hubo negociación. Porque lo que se consagración a Dios no puede reducirse a la moneda o rescatado por plata u oro. Estas fueron las últimas palabras de un sistema que no dejó violaciones para la hipocresía, una ley. Cada detalle fue un espejo de la integridad que Dios exige de quienes lo buscan. Y así, la lista de Levítico se cierra. No como un manual polvoriento, sino como un mapa del tesoro. Sus páginas rastrean el camino entre el humo de la ofrenda quemada y la promesa de un Dios que no abandona. No solo leíste, escapaste. Viajó por el desierto de los rituales que muchos evitan y descubrió que, en cada precepto, golpeó una invitación. Acérquese, pero ven santo. Debido a que es fuego del consumidor, sí, pero también es el Padre quien enseña, paso a paso, cómo acercarse sin ser consumido. 27 capítulos que comenzaron con sangre en el altar y terminaron con una elección, vida o disciplina, bendición o consecuencia. Pero nunca, nunca, el silencio de un Dios que le da la espalda. Levítico no es para apresurarse. Es para aquellos que quieren entender por qué la santidad no es una barrera, sino el puente. Por qué el sacrificio no era un castigo, sino una prueba de que Dios mismo proporcionaría el cordero. Ahora, si estás aquí, con tus manos todavía sacudiendo el peso de estas verdades, haz algo que marca este viaje. No es un pasajero disfrutar sino un sello. Escribe en los comentarios. Llegué al final de Levítico, y ahora lo sé, la santidad de Dios no me aleja, ella me prepara para tu presencia. Este no es un acto vacío. Es la firma de aquellos que no huyeron de las leyes ardientes, quienes entendieron que las primeras frutas no eran tributo, sino adoran. Que los diezmos no fueron pérdida sino reconocimiento. Esa sangre en la umbra no era mágica, sino la misericordia disfrazada de justicia. Y ve más allá, ¿qué verdad te desarmó? ¿Qué ritual, una vez incomprensible, ahora hace que tus ojos ardan? ¿Fue el descubrimiento que las leyes de la pureza señalaban a un cordero impecable? ¿O la revelación de que incluso las cosas pequeñas, la levadura en la masa, la ropa de dos fabricales, a un Dios que le importaba los detalles de nuestro dispositivo? Compartir. Porque cuando hablas, otros escuchan. Y cuando otros escuchan, el ciclo se repite, la palabra que te transformó gana para transformar a alguien más. Levítico no fue escrito para ser archivado. Fue tallado para ser vivido. Si te enfrentó, si te hizo arrodillarse, si te mostraste que la pureza no es el rendimiento, sino que te rindes, arrepentirlo. Debido a que los rituales cambian, los templos caen, pero la voz que decía sed de santos, porque soy santo, todavía resuena. Y donde se obedece, el Edén es restaurado, no más espinas, sino comunión, no más distancia, sino un Dios que camina con el hombre. Si esa palabra te rompió para reconstruirte, no la guardes. Comentario. Compartir. Llévelo con usted como lo haría con un tesoro encontrado en el desierto. Y si aún no conoce al que cumplió cada carta de Levítico, que se ha convertido en el sacrificio final, el sacerdote eterno alto, el cordero que le quita el pecado del mundo, hoy es el día. Arrepentirse. ¿Lo creas? Declarar que Jesús es el Señor. Porque no vino a abolir la ley, sino que la cumplió. Que la santidad que descubrió aquí no es solo conocimiento, sino que llama. Y que esta llama te guía al próximo estudio, si Dios lo permite, donde continuaremos desentrañando los misterios de un Dios que no está contento con los espectadores, sino que llama al baile. A la mesa. Al corazón del Padre.